Ahí estamos iniciando la grabación de la clase de hoy, así que pues ustedes saben que también queda disponible, ¿sí? Y bueno, estamos dando inicio al último módulo de la diplomatura. Un placer para mí volver a estar con ustedes, ¿sí? El módulo 4, ustedes saben que si tienen el programa, es sobre principios de la psicooncología, ¿sí? Por ahí hay muchas cuestiones que ya yo las puse en el módulo 1, por ejemplo, la historia de la psicooncología, que ya la vimos, ¿sí? La idea es más bien profundizar sobre temas que son muy específicos en la psicooncología, como ser personalidad y cáncer, resiliencia, cuidados paliativos, afrontamiento, que es un tema central en oncología, ¿sí? A lo que siempre trabajamos y lo que tratamos de favorecer los psicólogos, ¿sí? Eh, y retomar también algunas cuestiones referentes al trabajo que hacemos con la familia, los psicólogos, ¿sí? Y bueno, y ahí ya vamos a estar terminando el módulo 4 en las siguientes 4 o 5 clases, creo que son las que nos quedan, ¿sí? Así que va a ser un lindo módulo, o por lo menos para mí, que me gusta tanto compartir con ustedes todo lo que hago y lo que aprendí en estos años, ¿sí? Eh, Cualquier cosa, si por ahí ustedes ven que hay alguien que está esperando para entrar, me lo dicen, ¿sí? Porque estoy hoy administrando también, estoy como anfitrión de la reunión, así que por ahí yo me pongo a hablar y me olvido de mirar esa cuestión, así que me escriben en el chat, ¿sí? Y, a ver, espérenme si me... Hoy estoy conectada desde el consultorio, entonces estoy con la conexión un poquito lenta. Voy a abrir el Power para poder compartirles la presentación de hoy, ¿sí? Mientras les voy contando, ¿sí? Como en todos los módulos, ustedes van a ver en la presentación que eh, en la segunda diapositiva está detallada la bibliografía de la clase de hoy, ¿sí? El módulo 4 va a ser un módulo bastante extenso, va a tener más bibliografía por ahí que las anteriores, ¿sí? Porque en los módulos anteriores, por ejemplo, psico-oncología pediátrica era como elegíamos algunos manuales, algunas investigaciones y era transversal. Acá son varios temas, entonces va a ser más la bibliografía, que seguramente mañana desde el instituto le van a compartir todo el material que yo ya les envié a ellos, ¿sí? A través de un Drive, con la presentación de la clase de hoy y, bueno, con el material. Voy a ver en realidad si me les puedo compartir ya directamente acá en un ratito al chat el PowerPoint, ¿sí? Déjame que, a ver si me abre esto. Está lento, pero en un ratito ya vamos a poder empezar.
Ténganme paciencia un ratito que no sé, abrí dos ventanas. Bueno, ahí abrí el PowerPoint. Y va queriendo. Editar edición, ahí estamos. Pasa que, a ver si me deja. Porque no quiero. Bueno, vamos a ver. Aguarden un ratito, chicos. Bueno, vamos a ver si puedo desde acá, a ver un poquitito. Me dice ventana. Si les comparto ahí, espera. Me deja compartirle la presentación. A ver. Mientras tanto, seguimos admitiendo a los que van ingresando mientras que se soluciona esto de la conexión.
Sé por qué, chicos, no me deja, no sé si es una medida de seguridad de que estoy como anfitriona, no me deja abrir. Lo que voy a hacer es compartir al correo. Aguántenme un ratito, chicos. A ver si puedo compartir desde acá. Bueno, ahí parece que voy a lograr que abra la presentación. Mientras tanto, les muestro este libro, si lo ven ahí, ¿sí? Que se lo hablé varias veces, le mencioné varias veces, que se llama Psiquiatría y Psicología del Paciente con Cáncer, de María del Carmen Vidal y Benito, ¿sí? Que es una psiquiatra, que bueno, que yo le comenté varias veces a ustedes, hemos conversado de los aportes que ella hizo a la psiconcología, y ella, al ser psiquiatra, hizo también grandes desarrollos, que es lo que vamos a conversar hoy,
sobre todo lo que es personalidad y cáncer, ¿sí? Que es el capítulo 4 puntualmente. Yo después lo voy a escanear porque lo tengo solamente en formato impreso, tengo el libro, para compartirles, ¿sí? Es el único que me faltó poner por ahí en la presentación de hoy, ¿sí? Eh, pero el resto ya lo tienen todo digital como siempre, ¿sí? Ahí está viendo, chicos, la presentación, hice con tanto cariño para ustedes. Veamos. Si me deja compartir. Vamos con este intento, ahora sí. Compartir. Y acá lo voy a poner. ¿Por qué se me va? Ahí está. Se filtró, parece la presentación. Ahí está. ¿Ven bien? ¿La escuchan bien? ¿Estamos? Súper bien. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar porque ya perdimos como 20 minutos. Bueno, como les decía, en la segunda diapositiva tienen todo el material. En ese material no está este libro de Vidal y Benito, porque lo vamos a usar todavía en las siguientes clases y porque yo lo tengo impreso, ¿sí? Pero lo voy a escanear y les voy a compartir. Y la idea de hoy es poder avanzar en puntualmente 3 cuestiones, que hay una que no sé si vamos a llegar a desarrollar de manera completa, pero poder diferenciar entre lo traumático y lo disruptivo, ¿sí? Que no es lo mismo, a veces tomamos como sinónimos, ¿sí? Vamos a tratar de conceptualizar qué es el afrontamiento, qué tipos de afrontamientos uno ve, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con personalidad y cáncer, qué relación existe, digamos, ¿sí? Bien, nosotros hemos hablado mucho sobre que un diagnóstico oncológico, o sea, estudiado, ¿sí? Tiene, recibir un diagnóstico oncológico genera un impacto emocional. En líneas generales siempre se dice lo mismo, ¿no? Pero no se dice mucho más, ¿sí? En relación a qué características tiene ese impacto emocional. Es como que es una frase bastante trillada, si se quiere, ¿sí? Pero no se aclara qué pasa en el psiquismo, porque es algo muy propio de los psicólogos, ¿sí? Y tampoco se hace mucho esta diferenciación entre un evento disruptivo y un evento traumático propiamente dicho. Desde el vamos, un evento traumático es mucho más complejo que un evento disruptivo, ¿sí? Nosotros sabemos que lo traumático es como un adjetivo que va a calificar cualquier situación o evento que uno lo describe como algo terrible, algo que uno no se esperaba, ¿sí? Que sucediera. Entonces aparecen como expresiones que se presentan en la diapositiva, ¿no? Bueno, el trauma de la muerte de un ser querido, el trauma de un accidente, el trauma de un divorcio, el trauma de la pérdida de un empleo, ¿sí? El otro día me decía un paciente, ella está media traumada desde que se murió el hijo, ¿sí? Uno escucha mucho el término trauma y a veces está mal usado, porque en realidad es una denominación clínica mucho más compleja de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Y si bien el diagnóstico oncológico es una situación que genera un impacto emocional, no necesariamente va a desencadenar en un trauma, ¿sí? Yo siempre le digo a mis pacientes, sobre todo cuando se trabaja con niños, que no van a quedar traumados, porque el trauma deja una huella en el psiquismo que habla de una no recuperación de una persona. Entonces, ¿para qué estamos los psicólogos? No hacemos nada los psicólogos y todos los pacientes se quedan traumados. Entonces, también hay que poder diferenciar dentro del trauma
que es un suceso o una situación que tiene mucho impacto emocional, ¿sí? Y que ya a priori la persona sabe que esa situación va a tener un efecto devastador, ¿sí? Hay que poder diferenciar el trauma de la situación traumática y de la vivencia traumática. ¿Por qué? Porque hay otras cuestiones, la personalidad, la historia, la genética, los lazos sociales, si fue el psicólogo, si no fue el psicólogo, que hacen que esa situación que tiene un potencial de ser traumático sea necesariamente un trauma o no. Cuando nosotros decimos que un paciente está traumado o que la situación fue de tal magnitud que implicó que quede la huella anémica de un trauma a nivel del psiquismo, es porque en el procesamiento psíquico del evento, en la famosa elaboración que necesita hacer el paciente de un diagnóstico oncológico o de un proceso, se desarticula el afecto y la representación que yo tengo sobre esa situación. ¿Cómo lo veo yo en la clínica esto que puedo llegar a decir? Hay pacientes que están traumados, pacientes que, por ejemplo, después de haber transcurrido todo el tratamiento oncológico, cuentan como algo que le pasó a un tercero, que no le pasó a él, ¿sí? O no pueden volver a hablar del tema, o no pueden volver a enfrentar una situación médica, o tienen ataques de pánico porque tienen que volver a hacerse estudios. Ahí tengo que empezar a pensar que es una vivencia traumática, lo que vivió el paciente y que no hay una elaboración. Yo en un momento les había mencionado a ustedes que teníamos que contemplar la cuestión del estrés postraumático en el paciente oncológico. Eh, Y el estrés postraumático justamente es en el paciente oncológico como este efecto que aparece mucho tiempo después, inclusive 1 o 2 años puede llegar a aparecer en el paciente oncológico, ¿sí? Justamente por esta desarticulación entre lo que yo siento y lo que me pasó. No me apropio de ese proceso, ¿sí? Ahora, lo disruptivo, ¿sí? Que es distinto a lo traumático, ustedes saben que es un término que está muy de moda, lo disruptivo, ¿no? Sobre todo en los chicos, por ejemplo, ¿no? Que tiene conductas disruptivas. No sé qué piensan ustedes que es lo disruptivo. Para mí siempre tiene que ver con algo que irrumpe, con algo que es como desajustado, que nos toma por sorpresa, ¿sí? Y fíjense lo que dice conceptualmente la teoría acerca de lo disruptivo. Dice, se relaciona a un evento que nos desorganiza, que nos desestructura y que provoca algo como un proceso discontinuo, ¿sí? Pero esa desorganización a veces no se relaciona al evento, ¿sí? Sino que depende justamente del sujeto que vive ese evento. Entonces, lo disruptivo es subjetivo. Lo que a mí me desorganiza, no le desorganiza al otro. De repente recibo un diagnóstico oncológico y no puedo dormir, ¿sí? Eso es una conducta disruptiva a partir del diagnóstico. A otra persona le puede dar ganas de llorar todo el día. Es una conducta disruptiva. Ahora bien, lo disruptivo no necesariamente es traumático, ¿sí? Y el proceso oncológico tiene mucho más cuestiones disruptivas que traumáticas, ¿sí? Ahora, hay cuestiones disruptivas que pueden ser patológicas, ¿sí? Que son aquellas en las que hay un cambio que ocurre afuera de la persona, que no tiene que ver con la persona, pero que impacta en la vida interior. Por ejemplo, en los pacientes oncológicos, cuando van a la sala de espera y comparten con otros pacientes, ¿sí? El otro paciente le cuenta, por ejemplo, yo la pasé re mal en la quimio,
no te hagas la cirugía, no te hagas los rayos, ¿sí? Eso genera un impacto en mí, distorsiona mi vivencia a partir de la experiencia del otro, ¿sí? Y hace que yo me relacione al evento traumático, al cáncer, de una forma inapropiada, si se quiere, porque es basada en las creencias y en la experiencia del otro. Entonces eso es totalmente disruptivo. Cuando yo no me puedo apropiar de mi proceso y lo estoy viviendo por un tercero o por los demás, es algo disruptivo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las cualidades que por ahí potencian la capacidad de que un evento sea disruptivo? Que sea inesperado, o sea, que el cáncer claramente es un hecho disruptivo, ¿sí? Que sea, o que ese evento, como el diagnóstico oncológico, por ejemplo, interrumpa un proceso normal y habitual. Yo me estoy yendo a hacer un control, te dicen las pacientes, y de repente la doctora me dice que tengo un nódulo que lo tengo que biopsiar, ¿sí? Esa situación empieza a minar, empieza a migrar sentimientos de desconfianza en otras situaciones, ¿sí? También yo empiezo a interpretar y a codificar toda la información de mi alrededor con parámetros similares a ese evento. Esto es, empiezo a ver un montón de personas que tienen cáncer. Eso también pasa en la vida cuando uno sufre alguna otra situación. Por ejemplo, un robo, de repente a todo el mundo le roba. Estoy embarazada, todo mi alrededor está embarazada, ¿sí? Bueno, eso es porque nosotros empezamos a codificar la información de nuestro medio, ¿sí? De tal forma, ¿sí? Que se vuelve como una constante para interpretar la realidad, ¿sí? Y todo tiene que ver con eso. En el caso del paciente oncológico, todo pasa a ser cáncer, a tener que ver con esa temática. Las redes sociales, las películas, los temas de conversación, ¿sí? Y eso también hace o da lugar a otra cualidad de la capacidad disruptiva de un evento que tiene que ver con la amenaza que siente el paciente de que eso afecte su integridad física. De repente, como les dije, el mundo está minado de cáncer y lo único que se habla es cáncer, y eso hace también que se distorsione un poco lo cotidiano, ¿sí? Todas esas características hacen a un evento disruptivo. Fíjense que el cáncer tiene muchas más características disruptivas que traumáticas, ¿sí? Pero es considerado un evento traumático por la teoría, ¿sí? O no generar algún proceso psíquico del orden de lo traumático. ¿Qué quiere decir esto que parece un trabalengua? Que el cáncer o el diagnóstico oncológico de por sí, en esencia, es disruptivo. No digan que es traumático, ¿sí? Pero puede, acorde a cada personalidad, a la historia de cada uno, a cómo uno procesa, a si uno tuvo acompañamiento psicológico o no, puede desencadenar en un trauma. Puede ser una situación traumática, pero por sí sola y de manera inicial no es traumática una enfermedad oncológica a nivel psíquico. ¿Se entiende? Quiero que quede bien clara esa idea, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Me dicen si se entiende? Sí, Y nos profe. animan, escriben. Tiene que ver con el tiempo, profe, entonces con la intensidad. El tiempo va a ayudarnos a que por ahí todo se vaya como ordenando y otra vez recuperando la normalidad, ¿no? Siempre lo disruptivo, como tiene esta capacidad de ser tan intempestivo, de tan inesperado, es más bien con el momento del diagnóstico, ¿no? Entonces,
Lo que tiene que quedar claro es que una persona que tiene cáncer no está traumada y no va a quedar traumada. Eso quiero que entiendan, ¿sí? Así porque sí, digamos. Sino más bien hay que pensar que un diagnóstico oncológico es un evento disruptivo que puede desencadenar, si la persona no lo trabaja psicológicamente, en un trauma, ¿sí? Ahora, si la persona, porque tiene una personalidad particular, tiene una historia particular, tiene un entorno que es muy disruptivo y no fue al psicólogo y está traumado por lo que vivió, ¿puede superar ese trauma? Sí se puede. Todos podemos superar todos los traumas que tenemos en nuestras vidas, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo se da? ¿Cómo es esta cuestión de que se superan los traumas? Empezando por la aceptación de la nueva situación, ¿sí? Ahora, nos cuesta mucho aceptar por ahí que ya no vamos a tener la vida que teníamos antes, si tenemos un proceso oncológico, que vamos a perder lazos sociales, que no vamos a poder seguir trabajando, ¿sí? Y por eso hay una primera reacción que es la negación o la racionalización que atrasa un poco la aceptación. Y ahí es clave lo que dijo la compañera de ustedes recién, la importancia del tiempo, de darle tiempo al paciente oncológico para que vaya procesando y si quiere negar lo que le está pasando, está bien, ¿sí? Porque nosotros entendemos que es parte de ese proceso, ¿sí? De a poquito va a ir pudiendo aceptar, se va a poder volver a organizar y va a poder recuperar el bienestar psicológico, ¿sí? Ahora, si no llega esa aceptación, ¿sí? O llega una aceptación pasiva, pero sin la sensación de bienestar, ¿sí? Tenemos que prestar un poquitito más atención, ¿sí? Porque ese proceso de adaptación que nos va a permitir tener bienestar es un mecanismo, ¿sí? Que se da de forma automática y que tiene que ver con la homeostasis psicológica, con tener un equilibrio a nivel psicológico, que uno se da cuenta que la persona está recuperando ese equilibrio cuando ya logra organizar la información, organizar las actividades que tiene que hacer en relación a su tratamiento, vuelve a tener autonomía, vuelve a tomar las decisiones con respecto a su tratamiento. Ahí es porque está esto, procesando, aceptando y recuperando la homeostasis, ¿sí? Pero ¿qué implica en términos clínicos la aceptación de un hecho traumático? Es, desde un enfoque psicobiológico, un fenómeno puramente mental, ¿sí? Así que no puede intervenir otra persona, digamos, ¿no? Implica reconocer también que hay un suceso que nos ha destruido o que por lo menos nos ha hecho perder el equilibrio, ¿sí? Y también implica reconocer que hay un cambio que puede también no solo alterar la percepción que el paciente tiene de sí mismo, sino también de las relaciones que tiene con su ámbito social, laboral, familiar, y todo eso estaba acompañado de mucho sufrimiento, de mucho dolor, ¿sí? Entonces, también implica la aceptación, asumir que no vamos a poder volver atrás, sino que yo siempre le digo a mis pacientes que van a tener que reinventarse y ser una nueva persona de acá en adelante, ¿sí? Eso habla de que hay una aceptación del evento traumático, ¿sí? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer hasta ahí? Profe, Sí, entonces, un evento disruptivo puede derivar a un trauma, entonces. No sé, exactamente. sí. Sí, sí, sí. Bien así. Y claramente el trauma puede superarse también y se produce como un proceso de duelo, más o menos también sería, pasa como Exactamente. Las etapas del duelo, ¿sí? exactamente, Eh, hasta llegar a lograr nuevamente una homeostasis, pero Ujú. a cada paciente tendría su tiempo. Exactamente, eso es clave, saber que cada paciente tiene su tiempo. Yo siempre le digo, no te puedo decir si te va a llevar una semana, 2 semanas, 3 semanas, este proceso, ¿sí? Es muy, muy particular, ¿tá?
Bien. Ahora otra cuestión que es muy importante y que tiene relación con lo que venimos hablando es el de la personalidad, ¿sí? ¿Cómo influye la personalidad en la enfermedad oncológica? También obviamente influye en si el evento disruptivo puede ser un trauma o no, ¿sí? Pero vamos a puntualizar en relación a esto qué tipos de personalidades son las que se conocen en relación a las enfermedades oncológicas a través de las distintas investigaciones que se fueron haciendo para poder ver cuál es qué tipo de personalidad está más relacionada al cáncer, ¿sí? Y para eso, en primer lugar, vamos a recordar, ¿sí? ¿Qué es personalidad, digamos? ¿Cómo está conceptualizada? El autor más exponente es Allport, en 1937, ¿sí? Que hizo un estudio a través de 50 definiciones de personalidad, ¿sí? Hizo como una revisión bibliográfica desde distintos modelos teóricos y después planteó él su definición de personalidad. Y él dice que la personalidad tiene que ver con la organización que tenemos los individuos, ¿sí? De todos los sistemas psicofísicos que determinan cómo nosotros nos relacionamos o qué ajustes vamos haciendo en relación al medio ambiente. Porque el ambiente en realidad, no medio ambiente, el ambiente, el contexto, ¿sí? El mundo, digamos. Nosotros nos tenemos que relacionar todo el tiempo por el ambiente. Recibimos estímulos del ambiente y tenemos que poder dar alguna respuesta, ¿sí? Entonces eso hace que todo el tiempo nuestro sistema psicofísico, lo psicológico y lo físico, ¿sí? Tengan que organizarse para dar esa respuesta. Bueno, eso es lo que Allport denomina personalidad, ¿sí? Y María del Carmen Vidal y Benito, en el 2012, ella plantea, ¿sí? Que la personalidad es la totalidad expresada en conductas. O sea, que la personalidad sería casi igual que un sinónimo de conductas, ¿sí? Pero esa conducta se traduce en el nivel de la mente y del cuerpo y de las relaciones interpersonales, ¿sí? O sea, que no es un componente netamente comportamental, ¿sí? Sino que esas conductas se traducen en lo que yo pienso, en lo que yo siento y lo que yo hago en relación a las demás o con las personas que me voy relacionando, ¿sí? Y también en este libro que yo les mencioné, ella dice, la personalidad es la esencia de la persona, lo que le pertenece a una persona y lo que hace que ese individuo sea de esa forma y no de otra, ¿sí? Entonces vamos a ver que todos los conceptos van a estar referidos a la cuestión individual de cada uno. O sea, cuando uno habla de personalidad, estamos hablando de esa característica individual que me diferencia del otro, ¿sí? Que por lo general es estable en el transcurso del tiempo y que está integrada a nuestra vida biopsicosocial, ¿sí? Ahora, hay muchísimas investigaciones, y la primera fue en 1959, ¿sí? Donde Friedman y Roseman hicieron un estudio, ¿sí? Una clasificación en realidad de la personalidad en relación a enfermedades médicas, ¿sí? Y puntualmente a enfermedades coronarias, ¿sí? Que son hipertensión, todas las patologías relacionadas a la cardiología, ¿sí? Infartos, no me está saliendo el otro que no es infarto, derrames, y hay otro más, ¿sí? Y ellos dividían a los sujetos en dos tipos de personalidad. Personalidad tipo A y personalidad tipo B, ¿sí? Después, recién en 1980, se agrega con una investigación que hacen Morris y Grill la personalidad tipo C. Entonces, nosotros, en relación a las enfermedades médicas, ¿sí? Vamos a ver que se hablan de tres tipos de personalidad.
personalidad A, B y C. Rápidamente les voy a mencionar de qué se trata cada tipo de esa personalidad, ¿sí? La personalidad tipo A, un sujeto que tiene la capacidad de externalizar todo lo que está sintiendo y lo que está enfrentando, pero con un estilo muy hostil, muy competitivo, muy tenso, personas muy nerviosas, ¿sí? El tipo B expresa también, o puede expresar la ira, el enojo y las emociones más un poco explosivas, ¿sí? Pero también logra satisfacer sus necesidades y los de los demás. La B sería como la intermedia y la más saludable de todas, y después van a ver por qué. Y la tipo C tiene un patrón de afrontamiento que está basada en la represión emocional. Es abnegado, pasivo, muy poco asertivo, y es el que más se suele enfermar, ¿sí? Fíjense, ahora vamos a explayarnos un poquito en cada uno de estos tipos de personalidad o patrones de personalidad. El tipo A es conocido como el coronario, ¿sí? El que va a tener todas estas patologías que tienen que ver con personas que explotan, ¿sí? Que tienen infartos, que tienen arritmia, que tienen hipertensión arterial, ¿sí? Que tienen ACV. Bueno, en esas personas habría que, si tienen cerca, hacer como un sondeo, ¿no? De a ver si tienen estas características de personalidad. Es por ahí un tipo de personalidad en el que suelen registrar frente a una discusión o a un evento un poco de tenso familiar o laboral, que les sube la hipertensión, que les sube el azúcar en sangre, ¿sí? Que manifiestan tener ataques de pánico, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque son individuos que todo el tiempo están compitiendo, que necesitan estar bajo tensión y eso los sobrecarga, ¿sí? Todo el tiempo. Por ahí las estrategias adaptativas, que para ellos son adaptativas, son observados por los demás como bastante agresivas esas respuestas que tienen estas personas, ¿sí? Porque como son tan competitivos y todo el tiempo quieren tener éxito, a veces eso es recibido por el otro como una característica muy hostil y muy agresiva, ¿sí? Son personas que no soportan la pasividad y que todo el tiempo tienen muchas cosas para hacer, ¿sí? La personalidad tipo B es la considerada más saludable, les dije hoy, ¿sí? Es como el patrón de personalidad ideal, ¿sí? Porque es la que mayor equilibrio emocional tiene. Son más asertivos porque son serenos, están relajados, abiertos a sus emociones, inclusive a las hostiles, no reprimen ni las emociones buenas ni las emociones malas, digamos, ¿sí? O ni las positivas ni las negativas, ¿ah? Son las sanas, digamos. Ahora, la personalidad de tipo C es la que históricamente está relacionada al cáncer, ¿sí? En 1980, Morris y Grid, que fueron los que agregaron este tipo de personalidad, ¿sí? No. Ellos fueron los que específicamente agregaron este tipo de personalidad y las definieron como personas emocionalmente contenidas frente al estrés, haciendo referencia por ella a un patrón en el que es muy característico que no puedan manifestar sus emociones negativas o que no puedan encontrar la forma de expresar por ahí esas emociones y las conductas asociadas a esas emociones, ¿sí? Pacientes que por ahí te dicen, no, yo no le quiero cargar a los otros con mi problema, no, yo mejor me callo porque no quiero generar conflicto. No, o sea, todos necesitamos hablar de lo bien que nos sentimos y de lo mal que nos sentimos también, ¿sí? Y no sé si se acuerdan, pero en alguna de las clases yo les contaba que muchas veces yo escucho en mis pacientes esta cuestión de hacer la pregunta, ¿no? De una vez que reciben el diagnóstico hoy, 8 de noviembre, y hago así como una recapitulo con el paciente qué le pasó anteriormente, y casi siempre hay algún evento
1 o 2 años antes en la vida de la persona que fue de mucho estrés. Justo ayer me decía una paciente que está con ataques de pánico porque tuvo que volver a trabajar, ¿sí? Entonces, ella me decía, yo no sé qué me pasa, ¿sí? Porque me siento muy estresada. ¿Y qué pasó? Se empezó a dar cuenta, ¿sí? Que ella antes de recibir el diagnóstico oncológico, justo hacía un año que su papá se había muerto de cáncer. Entonces, bueno, ahí uno empieza como a relacionar todo, ¿no? Es decir, hay situaciones que uno no la elabora emocionalmente, que generan mucho estrés. En este caso, por ejemplo, ella se encargaba de cuidarle a su papá. Entonces tenía una carga de estrés, además de que uno no quiere que nunca el papá esté enfermo, ni mucho menos que se muera, ¿sí? Entonces representó para ella una situación de mucho estrés a nivel de organización, a nivel emocional, a nivel psíquico, y un año después ella tiene cáncer, ¿sí? Entonces, siempre hay que hacer esa pregunta como para entender también cómo el paciente se relaciona con el estrés, porque manejarse bien con el estrés, no vamos a poder lograr que el paciente no se estrese, pero que aprenda a relacionarse mejor con el estrés para no volver a enfermarse, sí es algo que nosotros tenemos que generar en nuestros pacientes como hábito saludable de vida, ¿sí? Luz, ¿querés decir algo? No, perdón, profe, estoy escuchando, se me Ah, dijo sin querer. y a ver qué nos dice Divina. Bueno, fíjense lo que nos comparte la compañera en el chat. Gracias, Divina, por hacer ese aporte. ¿Sí? Las personas con cáncer suelen también poder con la terapia por ahí identificar todas esas cuestiones que les cuesta expresar, que les cuesta poner en palabras. ¿Sí? ¿Cómo son las personalidades tipo C? Van a ver que son cooperadoras, complacientes, muy trabajadoras, que siempre evitan el conflicto, que pareciera ser que siempre viven en armonía, o que siempre están a la defensiva, o sea, que siempre tienen una forma elegante de explicar por qué hicieron una cosa y no otra, ¿sí? Extremadamente perfeccionistas, conformistas también, siempre está todo bien, personas muy diplomáticas, ¿sí? Y es un estilo por ahí que se caracteriza por la represión o la supresión de las emociones ante una situación estresante. De repente todo el mundo grita y una persona está totalmente armónica en una situación en la que todos gritan. Puede ser que tenga una personalidad tipo C, ¿no? Que pareciera ser que mantiene la calma, pero hay que tener cuidado con ese tipo de personalidades, ¿sí? Porque es una personalidad mal adaptativa, ¿sí? Porque experimenta emociones negativas, pero pasivamente, ¿sí? No tiene la capacidad de poner en palabras cuando se siente mal ni cuando se siente bien, ¿sí? Eso por ahí la lleva a la persona a tener conductas de aislamiento, de sentirse totalmente inseguro, ¿sí? Y obviamente que favorece a la aparición de distintas enfermedades, no necesariamente solo el cáncer, ¿sí? Es la que más está relacionada al cáncer, pero no solo esa puede llegar a generar.
¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Ah, porque a mí se me colgó la presentación, no sé a ustedes. Me escuchan, pero ahí está. Esperen. Ahora sí se movió la presentación. Ah, ahora sí. Ahí volvimos entonces. Vamos a darle un ratito a nuestra conexión que se me fue mucho, espérenme. Ahí está, bien. Entonces, ya vimos cuál es la personalidad A, B y C. La B, la saludable, acuérdense, la A que está más en relación a enfermedades coronarias, ¿sí? Y la C es la que, según todas las investigaciones que se hicieron, la que estaría más en relación a el cáncer, ¿sí? Entonces, la mayoría de las investigaciones señalan que la personalidad por sí sola no va a desencadenar ningún proceso tumoral, ¿sí? Sino que van a haber otras variables que van a ir mediando para que eso sea posible, ¿sí? Ahora, tampoco hay suficiente evidencia para afirmar que el cáncer sea causado únicamente por una personalidad de tipo C. Tiene que haber otras cuestiones relacionadas, ¿sí? La personalidad tipo C es un factor. Ahora, también tienen que haber factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociales, culturales, malos hábitos de alimentación, malos hábitos de actividad física, que van a favorecer a que la enfermedad aparezca y a la supervivencia, ¿sí? Hoy por hoy se habla mucho de factores de vida saludable. Y no es que también porque si yo hago actividad física, llevo una vida saludable, me hago todos los controles médicos, no me voy a enfermar. Capaz que sí, capaz que te enfermas igual que cualquier otra persona, ¿sí? Ahora, el transitar de la enfermedad, el enfrentar una quimioterapia, si yo estoy saludable, si tengo una buena alimentación, si hago actividad física y mi cuerpo es saludable, obviamente que va a soportar mejor un tratamiento oncológico, ¿sí? Entonces, por eso es importante también tener hábitos de vida saludable, ¿sí? Y otra cosa, independientemente del papel que tenga la personalidad en la carcinogénesis, que es en la generación de un cáncer, siempre es recomendable tener, frente a las adversidades por ahí, una reacción o un afrontamiento más saludable. ¿Qué quiere decir eso, tener un afrontamiento saludable? Entender las cuestiones que nos van sucediendo por ahí con más optimismo, con más esperanza, con buen humor, pudiendo decir cómo nos sentimos. Porque todo lo contrario, la aflicción, el pesimismo, el mal humor, vivir basado en emociones negativas, por ahí favorecen más el desarrollo de distintas enfermedades, ¿sí? Que eso también tiene que ser un hábito que nosotros tenemos que practicar, ¿sí? ¿Hasta ahí me quieren hacer alguna pregunta? Bien. Y el otro tema de hoy es el de afrontamiento, ¿sí? Que viene a ser como el mecanismo que va a permitir que yo equilibre la racionalización o el entendimiento lógico de lo que me está pasando con lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? El equilibrio entre la emoción y mi pensamiento. ¿Ah? Nosotros siempre trabajamos en la psiconcología para que el paciente tenga un afrontamiento real, activo del proceso, ¿sí? Y la verdad es que a lo largo de la historia van a encontrar distintas conceptualizaciones acerca del afrontamiento. Los autores más exponentes y más reconocidos hasta la actualidad son Lazarus y Folkman, que en 1986 ellos decían que las estrategias de afrontamiento son los recursos que posee una persona para reducir las consecuencias de un evento estresor, ¿sí?
Y nosotros como psicólogos preguntamos mucho, hacemos una evaluación justamente de cuáles son los recursos que tiene nuestro paciente previo a la enfermedad para poder hacer frente a esto que hoy le toca vivir, ¿sí? Por eso es como un tema clave. Ya un poquito más adelante, en 1997, Fernández decía que las estrategias de afrontamiento son consideradas como un conjunto de procesos específicos que son empleados en diferentes situaciones y que son altamente modificados, ¿sí? Después de la Flor en el 2006, dice, son un conjunto de respuestas. Esas respuestas tienen que ver con ideas, emociones y conductas que un individuo emplea para solucionar un evento que lo considera estresante o conflictivo, ¿sí? Es como que todas las definiciones toman de base a Lázaro y Folkman y van haciendo sus aportes, ¿sí? En el 2010, Nava, Ollúa y Vega y Soria dicen son un conjunto de procesos claros y precisos que emplean en cada situación y que pueden ir cambiando de acuerdo al evento que lo produce. Como por ahí, una conceptualización un poco más adaptativa, no tan rígida, ¿sí? Que es lo ideal, ¿sí? Que uno pueda ir cambiando esa respuesta que uno tiene ante las distintas situaciones de vida que vamos teniendo. En el 2012, Jiménez, Amares y Valle van a decir que las estrategias de afrontamiento son todas aquellas ideas y comportamientos que el ser humano aplica a una situación con el fin de adquirir resultados óptimos, ¿no? Y encontrar una solución y que esa solución le dé estabilidad emocional que justamente el evento estresor altera, ¿no? Ya en el 2014, un poco más actualizado, Bedoya, Matos y Celaya dicen, es la percepción general que se encuentra vinculada a cada uno de los eventos presentados y que se desencadena en el afrontamiento de una situación frustrante. Entonces, cuando hablamos de afrontamiento, siempre para estos autores tienen que ver con una situación que es frustrante para la persona. ¿Cuál es la definición que yo quiero que se graben? Es la de Lazarus, porque es la clave, el concepto madre, y es también el modelo teórico con mayor reconocimiento a nivel mundial, ¿sí? Donde justamente, ya les había mencionado anteriormente, pero ellos dicen, ¿no? Conjunto de medios conductuales y competencias inclinadas a solucionar el asunto estresante y a disminuir la respuesta emocional o a variar la evaluación que se realiza del acontecimiento adverso, porque por ahí la situación estresante no va a desaparecer en un corto tiempo, pero yo logro tener una evaluación distinta que al inicio. Esto que yo siempre les digo, mi paciente al inicio viene y no puede decir una palabra, llora todo el tiempo, es una respuesta emocional que le está permitiendo afrontar, ¿sí? Pero que muchas veces empaña un poco la evaluación que yo estoy haciendo de la situación estresante. Después, cuando puedo ir afrontando de una manera más adaptativa lo que me está pasando, ¿sí? Puedo ir teniendo una evaluación también más adaptativa, que yo a eso le llamo, el paciente va haciendo las paces con la enfermedad, le digo yo, ¿sí? Entonces va cambiando justamente esa respuesta que tiene, ¿sí? Bien, este modelo de Lazarus y Folkman es el famoso modelo conocido como modelo transaccional del estrés y del afrontamiento, ¿sí? Van a ver que hay otros modelos, pero este es el transaccional, que es el más importante. ¿Y cómo se explica? Nosotros tenemos distintos recursos cognitivos, percibimos a través de esos recursos cognitivos que hay alguna situación o alguna amenaza de estrés, ¿sí? Y también hay una evaluación de qué recursos tengo yo para poder hacer frente a esa amenaza de estrés, ¿sí? Esa evaluación que yo hago puede ser una evaluación que tenga una tendencia a minimizar mis recursos
y que me lleven a pensar a que no lo puedo enfrentar. Entonces, ahí es donde surgen las problemáticas, ¿sí? A nivel emocional, ¿no? Entonces, y también a la inversa, acá no solo tenemos la problemática oncológica, y yo tengo que entender que el problema oncológico es una situación de estrés, pero que yo tengo muchos recursos cognitivos y emocionales para hacer frente a esa amenaza, ¿sí? Esquemáticamente también nosotros tenemos que trabajar para poder fortalecer esa capacidad de afrontamiento en el paciente sobre 3 cuestiones. Sobre la visión de uno mismo, sobre la visión del futuro y la visión del mundo. Cuando el paciente recibe por ahí un diagnóstico oncológico, pasa a tener una visión del mundo y de sí mismo y del futuro como muy negativa, ¿no? Del mundo, que el mundo es peligroso, que no puedo tener nada bajo control, que todo es malo, ¿sí? Que en el mundo, en relación al mundo, en realidad, por ejemplo, una señora una vez me acuerdo que me decía que no quería pasar por una calle que había alta tensión, ¿sí? Porque hay ciertas investigaciones que dicen que si uno está expuesto a alta tensión es como estar expuesto a rayos y eso predispone que uno tenga más cáncer. O no quería estar en lugares donde había fumadores, porque podés tener cáncer de pulmón. Y todas estas cosas llevadas a un extremo hacen mal y son una interpretación errónea de las cosas, porque si yo no estoy nunca con alguien que fuma, porque pienso que si estoy con alguien que fuma me voy a agarrar un cáncer de pulmón, pero no hago actividad física, no como saludable y no me hago ningún control, tengo las mismas posibilidades de tener un cáncer que el que fuma, ¿sí? O sea, hay que encontrar el equilibrio para vivir, chicos, ¿sí? Básicamente. No estar expuesto a conductas adictivas y sí, obviamente que es más saludable, ¿tá? Pero el cáncer tiene esta cualidad de tergiversar un poco la visión que la gente tiene del mundo, ¿sí? Que no está mal, es lo que le sale al paciente, porque también es un mecanismo como de autocuidado, ¿sí? Y uno empieza a tener hábitos de vida más saludables, eso es lo que se ve en los pacientes, ¿sí? La visión del futuro, cuando un paciente está en un momento de estrés y de diagnóstico, vivencia al futuro como algo muy incierto, como algo que yo no sé qué va a pasar, no puedo proyectar más tiempo, más para adelante, porque no sé si voy a salir de esta, te dicen los pacientes, ¿sí? Y eso a su vez también los lleva a estar en una posición de mucha vulnerabilidad, porque hay mucha pérdida de autonomía, entonces se consideran incapaces o indefensos, ¿sí? Estas 3 patas definen y marcan también el estilo de afrontamiento que va a tener el paciente, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que hay distintos tipos de afrontamiento, ¿sí? Acorde a la visión que la persona tiene de sí mismo, a la visión del mundo y a la visión del futuro, ¿sí? Pero básicamente por ahí Lázaro y Folkman son los que han hecho una clasificación bastante apropiada, que es la de decir que en el caso del paciente oncológico hay 2 tipos de afrontamiento. Un afrontamiento que está orientado a la emoción y un afrontamiento que está orientado al problema, ¿sí? Nosotros también vamos a ver, ahora les voy a explicar qué significa orientado a la emoción y qué significa orientado al problema, pero también vamos a ver que la persona por ahí no tiene un tipo de afrontamiento todo el tiempo, ¿no? Va a ir oscilando. A veces su estrategia va a ser orientada a la emoción y a veces va a ser orientado al problema, ¿sí? Orientado a la emoción es justamente todo el tiempo estar concentrado en cómo se siente, en qué efecto puede tener a nivel emocional esto que me está pasando, en tratar de recuperar siempre el equilibrio en términos emocionales, ¿sí? ¿Qué impacto va a tener en mi vida? ¿Qué impacto va a tener en mis hijos? En mis amigos, ¿sí? Y cómo que todo tiene que estar siempre en equilibrio en términos emocionales para que pueda salir adelante.
Y hay otras personas que tienen un afrontamiento orientado al problema, personas más prácticas, más operativas, que se concentran mucho en todos los papeles que hay que hacer en la obra social, en la medicación, que se aprenden con punto y coma cuestiones médicas del diagnóstico propiamente dicho y que no se preguntan por cómo se sienten y qué necesitan en términos emocionales, ¿sí? Ahora bien, estos dos tipos de afrontamiento también están como solapados con distintos mecanismos de afrontamiento, ¿sí? Uno también puede ver que un paciente tiene un estilo con un espíritu de lucha, dicen los autores, ¿sí? Que tiene que ver con un estilo de afrontamiento orientado a la emoción, ¿sí? Muy optimistas, que se describen como guerreros, motivando a otros a que salgan adelante, a ser supervivientes, ¿sí? Hay otros que son más fatalistas, consideran que nunca les va a salir bien, nada les va a salir bien, que esto es lo peor que me está pasando, ¿sí? Hay otros que viven este proceso con un afrontamiento colmado de desesperanza y de indefensión, muy posicionados en el pesimismo, ¿sí? Como algo que no tiene solución y no ven nunca como la luz en el túnel, ¿sí? Hay otros pacientes que tienen un estilo evitativo o de negación, que en algún momento conversábamos con ustedes, por ahí pacientes que, por ejemplo, no quieren decir que tienen cáncer, ¿sí? A los que hay que respetar, como yo siempre les digo, o también una estrategia de afrontamiento o un mecanismo de afrontamiento muy ansioso, que todo el tiempo tienen que saber todo, que googlean, que sacan, siempre piden una segunda consulta, que tienen 2 psicólogos, 2 oncólogos, ¿sí? Ese es un mecanismo un poco más ansioso, ¿sí? Y que, por supuesto, tienen que tener todo siempre bajo control. A ver, que se me cortó un poquito a mí, a ver si me deja avanzar. Bueno, si me escuchan, díganme si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Se nos colgó un poquito otra vez. Ahí está. A ver. Volvimos. Bueno, ahí también leo que María Auxiliadora nos había comentado que su hermana tenía un cáncer terminal y tenía una personalidad de tipo C. Gracias. Bien. Yo ahora les traje 2 viñetas clínicas, ¿sí? Que les quiero leer y quiero que juntos por ahí podamos ver qué estrategia de afrontamiento tienen estas pacientes. Si tienen una estrategia de afrontamiento basado en la emoción o orientado al problema, y que podamos conversar también a ver qué tipo de personalidad por ahí podemos llegar a ver, ¿sí? El primer caso dice: tenía 31 años cuando me diagnosticaron cáncer de mama. No tenía hijos, llevaba 1 año de casada. Lo que más me preocupaba era pensar cómo contárselo a los demás. No sabía cómo contárselo a mi marido y fue muy duro decírselo. Me dio culpa causarle ese dolor. Me costó mucho trabajo pensar en mí. Me hice la mastectomía de la mama derecha, luego la quimioterapia, rayos, reconstrucción de mama y tratamiento de fertilidad.
Entonces, tomé una actitud activa y decidí que si estaba en el baile, tenía que bailar. Estoy agradecida de la enfermedad, fue duro, pero fue mucho más de lo que me quitó. Me dejó una capacidad de disfrutar de las cosas que no tenía, una empatía con el dolor ajeno. Me dejó coraje, tuve la bendición de ser mamá y tener a Juan. En ese camino de aceptación sentí que no me alcanzaba a haber finalizado mi tratamiento. Tenía que hacer algo más, tenía ganas de ayudar. Necesitábamos un grupo más integral que una consulta. Y así se formó Enlazadas. Somos 7 mujeres que tuvimos cáncer de mama. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién se anima por ahí a hacer una hipótesis? ¿A qué estilo de afrontamiento tuvo esta paciente? Te escuchamos, Divina. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Sí, yo creo que tuvo, o sea, digamos, convengamos de una manera objetiva, resiliencia, más que nada tuvo resiliencia, o sea, que pudo aceptar su enfermedad y después sobrellevarlo. Y yo creo que tiene una personalidad tipo B, porque dentro de todo, digamos que acepta y convierte ese en dolor dentro de todo y alegría, porque obtuvo lo que quería, pudo ser madre y pudo formar una familia. Y a pesar de todo también pudo crear esas redes de apoyo a otras mujeres, digamos. Entonces, yo creo que es esta personalidad tipo B, más resiliente. Muy, muy bueno tu análisis, sí, y gracias porque te animaste también a Gracias. plantear un tipo de personalidad, ¿sí? Muy equilibrada la paciente, ¿vieron? Así como, no sé si fue tan fácil su proceso, pero bueno, así suena. Y muy bien también lo que dice Lorena, una estrategia de afrontamiento orientada en la emoción sobre todas las cosas, y también un poco orientado al problema cuando ella cuenta, ¿no? Cómo pudo resolver esta cuestión de la maternidad y de la mastectomía y la quimio, ¿no? Como ordenar. Ahí uno ve que el paciente tiene también esa capacidad de orientar el afrontamiento al problema y no solo en la emoción. Acuérdense que en psicología también siempre es saludable poder tener un poquito de todo, ¿no? Y en los procesos oncológicos, a veces que el afrontamiento esté orientado a la emoción en la etapa de diagnóstico es muy bueno, pero después en la parte de tratamiento tenemos que hacer como este pasaje a orientar todo el afrontamiento en el problema, ¿sí? Y bueno, justo en este caso, por eso lo traje, se plasma esa cuestión, ¿no? Primero orientada, en realidad predomina la orientación en la emoción, por eso está perfecto lo que dijo Lorena, ¿no? ¿Por qué? Porque ella, como dice Daisy ahí, justamente tuvo mucho espíritu de lucha, ¿no? Y eso la llevó a convertir todas sus emociones en algo que iba a ayudar a los demás, ¿sí? Su problema lo resolvió de esa forma, lo canalizó de esa manera, ¿sí? Y tuvo un afrontamiento también basado en la problemática, ¿sí? Gracias por sus aportes, chicas. Y ahora otra viñetita. Dice, sentía que estaba en un momento de aprendizaje. Me ayudaban a pensar en mi curación. El pelo se me cayó a la segunda sesión. Sentía que con la peluca estaba presentable y me hacía sentir segura. Mis hijos tenían 9 y 6 años. Les conté adaptado a su edad. Es impresionante cómo los chicos te bancan. Mi hijo me vio con la peluca de pelo corto y me dijo que parecía una rockera. Las noches eran duras, tenía un insomnio terrible. Hoy siento que soy feliz. El médico me mostraba un campo verde y me decía que iba a llegar ahí. Hoy siento que llegué al campo verde. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de afrontamiento tiene la segunda paciente? ¿O qué mecanismos ven? ¿Costó un poquito más la segunda?
como por ahí no aparecen cuestiones emocionales, uno se confunde un poquito, ¿no? Pero ella va relatando con esta viñeta cómo ella fue organizando lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, uno tiene que pensar que es una estrategia orientada al problema. Se me cayó el pelo, me puse una peluca. Estaba preocupada por mis hijos, le conté adaptado a su edad. Busco una solución, soy operativa en ese sentido, ¿sí? Tenía insomnio, probablemente lo conversó con el médico. Se le hacía que iba a faltar mucho para terminar el tratamiento, buscó una metáfora para poder hacerlo, ¿no? Como dice Lorena, por ahí también, y Daisy, espíritu de lucha, ¿no? Puede ser, sí, un poquitito de ansiedad en relación al insomnio, bien pensado eso, sí, sin duda. Siempre cuando hay insomnio no hay que olvidarse de la ansiedad. También a mí me da, ahora hablando que dijiste ansiedad, esta cuestión de tener todo organizado, ¿no? Me pongo la peluca, le cuento a mis hijos adaptados a su edad, también puede hablar de un tipo de personalidad ansiosa, ¿sí? A nosotros esto nos sirve mucho para poder evaluar qué tipo de tratamiento va a necesitar nuestro paciente, ¿sí? Por eso es importante saber qué tipo de personalidad tiene y qué estrategias de afrontamiento utiliza habitualmente y cuáles puede implementar a partir de este suceso que viene como a desajustar todo, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? Sí, profe, que este segundo caso a mí me pareció un poco más complicado, porque si bien ella como iba resolviendo otra vez las cuestiones, sin embargo tenía para mi punto de vista un toque emocional otra vez, y el otro sí ya se notaba más que combinaba los tipos de afrontamiento, lo que no me parece que pasó en este segundo caso. Por ahí, ¿cómo es? La compañera decía que le parecía que tenía una personalidad tipo B. Yo por ahí digo, me parece más C la segunda, porque tengo la misma evaluación que hace Nilsa, como muy reprimida emocionalmente, muy conectada con lo que hay que hacer. Tengo que comprarme una peluca, tengo que adaptar la información a mis hijos, como muy contenida, muy siempre todo bajo control. El insomnio también tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que uno no procesa y con lo que uno no puede controlar, ¿sí? Entonces, por ahí, no sé si es tan tipo B la segunda viñeta, me parece que es más C, se guarda más las cuestiones emocionales por miedo, ¿no? Como por ahí como desestructurarse ante una situación que no puede controlar. Entonces, me parece que es más C, la segunda a mí, ¿sí? Gracias, María, por tu comentario. Gracias por tu elogio. Bien, si no hay más preguntas, la clase de hoy ya la hemos terminado, ¿sí? Y bueno, y nos estaremos viendo el otro miércoles nuevamente para continuar con el módulo 4, ¿sí? Que vamos a ver, la clase que viene vamos a empezar con resiliencia y después seguramente vamos a seguir con un poco de cuidados paliativos de la mano de resiliencia, ¿sí? Así que todas las clases van a estar imperdibles, ¿sí? Dale, profe. Dale, profe, un placer. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo. Gracias, profe, por todo. Chao, chao.